En las próximas semanas ocurrirá uno de los eventos más importantes y a la vez esperados de este 2026, con la salida a bolsa de la empresa SpaceX del señor Elon Musk. De hecho, se espera que sea el lanzamiento más importante en la bolsa, lo cual sería una auténtica locura porque le pondría directamente como a la sexta empresa con mayor capitalización. Y en el vídeo de hoy te voy a explicar todo lo que necesitas saber antes de invertir en esta compañía y sobre todo dónde puedes comprar antes de que salga a bolsa. Antes de comenzar este vídeo, decirte que toda la información ha sido extraída de fuentes oficiales, como por ejemplo el siguiente documento, que es el Form S1 que ha presentado recientemente SpaceX a la SEC para que le permita cotizar en la bolsa de Estados Unidos. Y aquí podemos encontrar toda la terminología, todos los datos importantes, sobre todo también el análisis financiero de la compañía. Tiene más de 300 páginas, con lo cual yo he querido resumirlo en el siguiente documento, que creo que está muy bien y creo que lo va a entender todo el mundo, aunque no tenga ni idea de cómo analizar una empresa. Por eso, si quieres recibirlo, te lo dejo en mi grupo de Telegram, que será completamente gratuito. En este caso, vemos que el debut en mercado se espera para el próximo 12 de junio de 2026, con una valoración estimada en torno a los 1.75 a 2 trillones de dólares. Recordad que en Europa serían billones, y un objetivo de captación de alrededor de los 75 billones de dólares. Y antes de continuar, creo que es importante explicar a qué se dedica SpaceX, porque la mayoría de gente, si le preguntas, te van a decir que es una empresa que lanza cohetes al espacio y ya está. Y no, es mucho más. De hecho, vemos que fue fundada en 2002 por Elon Musk, con sede en Starbase, en Texas, y es la única empresa del mundo que construye infraestructura integrada de hardware y software para el espacio, la conectividad y la inteligencia artificial. De hecho, podemos destacar tres segmentos operativos, que sería Space, el espacio con todos los cohetes, los Falcon 9, los Falcon Heavy, Dragon, Starship. En segundo lugar tendríamos la conectividad con lo que se llama Starlink, que es el internet por satélite, con esa flota de más de 9.600 satélites. Tiene actualmente más de 10 millones de suscriptores en 164 países, está disponible. Y en último lugar tendríamos la inteligencia artificial, en este caso el apartado se llamaría XAI, que fue adquirida en febrero de este 2026 y incluye lo que es Grok, que es la propia IA. Tenemos también la red social Twitter, ahora con el nombre de X, y también Colossus, que luego veremos qué significa esto. Además, vemos que SpaceX lanza más del 80% de la masa orbital mundial cada año, con una tasa de éxito superior al 99% con los cohetes Falcon. La misión que tiene la empresa es hacer la vida multiplanetaria. De hecho, todo el mundo lo recordará que Elon Musk ha dicho que el objetivo es poner gente en la Luna, pero también colonizar lo que sería el planeta Marte. Y por último, se espera que Starships comience entregas de carga orbital en el segundo semestre de 2026, con lo cual desplegaría satélites V3 que le permitiría tener más de 1 terabyte por segundo por satélite, algo bastante importante para mejorar ese sector. Vamos a ver un poco más en detalle el resumen financiero de la propia empresa. De hecho, he preparado la siguiente imagen que creo que está mucho mejor explicado, donde podemos ver pues todos los datos de 2024 y 2025, donde vemos que los ingresos totales ahora mismo son de 18.674 millones y han aumentado un 33% con respecto a 2024. Sin embargo, como están invirtiendo mucho en la inteligencia artificial, como veis en investigación y desarrollo, con una subida de más del 149%, eso le lleva a que el total de costes y gastos se haya incrementado en más de un 56%, muy superior a lo que serían los ingresos. De ahí que el resultado neto de 2025 haya sido negativo de 4.000, casi 5.000 millones de dólares. Una auténtica barbaridad, teniendo en cuenta que en 2024 ya era una empresa que estaba dando beneficios. Y una vez que hemos visto los resultados financieros de SpaceX, creo que es importante que los analicemos a nivel de segmento para ver cuál es rentable y cuál no. En este caso, el segmento de Space, de espacio, vemos que ha tenido un crecimiento del 3.8 al 4.1. El CAPEX sí que es cierto que ha aumentado un montón y eso les ha producido que el resultado operativo de 2025 haya sido negativo, de aproximadamente 657 millones de dólares. Y es bastante llamativo porque en 2024 ya les había dado un resultado positivo de 200 millones. Sin embargo, si nos vamos a la conectividad, podemos ver que es todo lo contrario. Hemos pasado
pasado de unos ingresos de 7.6 a 11.4, la verdad un crecimiento muy grande, y por otro lado vemos que el CAPEX se ha mantenido bastante estable. Eso les ha permitido tener un resultado operativo de 2 billones en 2024 con respecto a los 4.4 que han tenido en este 2025. La verdad un crecimiento de más del 100%, y esto les ha permitido a su vez poder subvencionar el apartado de inteligencia artificial, que en este caso tienen que gastar mucho dinero, de ahí que el CAPEX haya aumentado una barbaridad en más de 5 veces, y como veis también en este caso las pérdidas son bastante importantes. De hecho, esto se espera que en los próximos meses y años cambie y que obviamente sea a mejor, porque al final estamos viendo como empresas como Google, Amazon, Microsoft, Facebook, etcétera, etcétera, que están invirtiendo muchísimo en IA, y sobre todo si nos fijamos como por ejemplo Anthropic, que es uno de sus competidores, es muy conocido por la IA de cloud. Como veis, va a pagar 15.000 millones al año a SpaceX para acceder a su centro de datos, es decir, para prestarle su GPU. Como veis, en este caso hablaríamos de 1.250 millones de dólares mensuales hasta mayo de 2029 por el acceso a la infraestructura de computación en la nube. Es lo que hemos comentado antes, que se llama las GPUs de Colossus y Colossus 2, que en este caso son centros de datos de SpaceX que están ubicados en Tennessee y en Mississippi. Y por tanto, para ver también un poco la proyección que podríamos ver en los próximos años, en cuanto al revenue por año, podemos ver que partíamos en este 2025 de 18.7 billones a 28 que se esperan en este 2026, a los 42 billones para 2027. Y sobre todo, lo más importante sería los datos de suscripciones de Starlink, que al final es lo que les está permitiendo subvencionar el resto de la empresa. Como veis, el crecimiento también se espera bastante grande, de 10.3 millones de usuarios que han tenido en el primer trimestre de 2026 a tener 20 millones a finales, y también doblar el número de usuarios para 2027, que sería en torno a 40 millones. Pero también hay que tener en cuenta el ARPU, que ha ido descendiendo desde 2024 a 2025 hasta ahora a 2026 a $66 al mes. Esto se entiende que es porque lo están haciendo mucho más accesible, están reduciendo también el coste, y por lo tanto va a permitir que mucha más gente en otros países pueda acceder a la suscripción de internet por satélite. Y visto esto, ya podemos empezar a hablar de la valoración de la IPO, que en este caso hablaríamos de un récord histórico con respecto a la anterior valoración más alta, que fue Saudi Aramco con 1.7 trillones. En este caso hablaríamos de un poquito más, de entre 1.75 a 2, la verdad bastante interesante, pero esto haría que cotizara a un múltiplo de ingresos de 100x, una auténtica locura, porque esto ya nos está diciendo que exige mucho crecimiento y que obviamente tiene que ser perfecto, con lo cual ojo, porque esto se puede volver en contra. Como veis también, Elon Musk tendría un control de votación de aproximadamente el 85%. Creo que tampoco es demasiado malo, porque al final le va a permitir hacer lo que él crea. Al final es una persona muy importante, muy inteligente, rodeada de muy buena gente, y por lo tanto creo que es importante, ¿no?, en este tipo de empresas, que no se pierda el tiempo y se vaya realmente a lo importante y a lo que el CEO y el presidente de la empresa crean que pueda ser lo mejor para la compañía. Entonces, en cuanto al calendario oficial de la IPO, como veis, se hizo público este documento el 20 de mayo de 2026 y se espera también que empiece a colocarse todo por parte de Goldman Sachs y de los 21 restos de institucionales aproximadamente entre el 8 y el 11 de junio, con lo cual ya podremos tener más datos de qué precio puede cotizar, y sobre todo también que el primer día de cotización en el Nasdaq, porque sí, el primer día ya saldrá en el Nasdaq, será el 12 de junio. Esto es importante porque como hay mucho ETF y mucho fondo que replica el rendimiento del Nasdaq, van a tener que comprar masivamente acciones de SpaceX, con lo cual también se espera que tenga una subida, pero mucho cuidado, porque luego, como veréis en unos análisis técnicos que tengo por ahí ya preparados de otros lanzamientos de otras compañías, normalmente tienen una subida para luego caer y empezar a hacer lo que se llama el patrón IPO, ¿vale? Que creo que es importante a tener en cuenta. Como veis, en cuanto a referencia de precio, no tenemos algo claro, porque
que aún no cotiza, como está claro, pero en diciembre de 2025 se hablaba de $421 la acción, aunque hicieron un split de 5-1, es decir, por cada acción te daban 5 a un precio de $84. Sin embargo, estamos viendo que en mercados sintéticos como el caso de Hyperliquid o en el caso de Pacífica, que ya nos permiten poder invertir en esta compañía, está cotizando alrededor de $200. Si queréis hacerlo, os dejo los enlaces en la descripción y en mi grupo de Telegram estoy ahí disponible por si tenéis alguna duda. En este caso, como veis, simplemente escribiríamos la cantidad de acciones que queramos comprar, ponemos apalancamiento por 1 y le daríamos a comprar. En el caso de que pensemos que la compañía va a caer, pues simplemente podríamos abrir un corto, en este caso con apalancamiento 1 para que no nos liquiden. Otra forma que habría de invertir sería, pues en este caso, comprar acciones, o en este caso de los ETFs, de los que estáis viendo por aquí, que tienen un porcentaje importante invertido en SpaceX, aunque obviamente pues es una menor exposición directa. Si lo quieres hacer directa, lo haría en Hyperliquid o en Pacífica, y si lo quieres hacer más indirecta y no estar tan expuesto, pues quizás estos tres serían interesantes, ¿vale? Tenéis los tickers aquí en mayúsculas por si queréis echarle un vistazo. Y para que te hagas una idea, SpaceX cuando saliese a cotizar estaríamos hablando de que se colocaría en el 6º lugar entre las 10 empresas más grandes por capitalización, justo por debajo de Amazon y por encima de Meta, aunque si no se espera tanta subida, pues quizás esté por debajo de Meta, pero aún así sería una auténtica locura. De hecho, os pongo por aquí la comparativa de los market caps para que veáis la importancia de las 5 primeras empresas, lo lejos que están, así que bueno, pues hay crecimiento por delante y seguramente para las próximas décadas SpaceX sea una empresa que pueda liderar lo que sería el SP500 y sobre todo también el Nasdaq. Y llegados a este punto, si realmente estás considerando comprar acciones de SpaceX, creo que deberías de tener en cuenta los siguientes datos curiosos, sobre todo este que te voy a mostrar, que poca gente conoce y que realmente puede ser una trampa enorme que se lleve al retail por delante. Y es que estamos viendo que el float de SpaceX, es decir, las acciones flotantes, apenas van a ser el 4% de las acciones totales de la empresa. Esto significa que va a haber una oferta muy escasa, y viendo el revuelo que está teniendo esta empresa y esta cotización en la bolsa, se prevé que haya mucha demanda. Por lo tanto, es probable que en los primeros días veamos subidas bastante grandes, incluso exponenciales, porque todo el mundo quiera comprar y al haber poca oferta, pues realmente estén impulsando el precio. Pero ojo, porque la mayoría de gente desconoce la siguiente noticia, y es que SpaceX permitirá la reventa anticipada de acciones antes del bloqueo habitual de 6 meses que hay en la industria. Para el que no lo sepa, el estándar normalmente de bloqueo es de 180 días y esto significa que si tú tenías acciones antes de que empiece a cotizar esa compañía, hasta el día 181 no puedes venderlas, con lo cual no hay una presión de venta. A partir de ahí ya puedes empezar a vender. Pero es que en este caso estamos hablando que han elegido un plan algo distinto, bastante frecuente en el sector de las criptomonedas, pero no es nada frecuente en el sector de la bolsa, y es que hasta el 20% de las acciones pueden venderse poco después de la publicación de resultados del segundo trimestre. Es decir, una vez que coticen en bolsa, la primera publicación de resultados ya podrán hacer una venta del 20%. Y ojo, porque si las acciones han subido al menos un 30% desde su precio de inicio, van a poder vender un 10% adicional. Pero es que no se queda ahí, tenemos una serie de bloques adicionales que les permitirán también vender. Y eso obviamente puede ser una trampa para el retail que empiece a comprar a múltiplos muy altos y no se espere a los próximos meses. Además, también se ha estado comentando el tamaño de lo que sería el mercado de esta compañía, y es que ellos en el propio informe dicen que creen haber encontrado el mayor mercado en cuanto a tamaño de la historia de la humanidad. Están calculando aproximadamente 28,5 trillones. Para que te hagas una idea, estaríamos hablando de casi una quinta parte del PIB mundial, lo cual es una auténtica locura. De ahí que realmente las cifras parece ser que estén algo infladas. Y otro dato curioso que deberías de tener en cuenta es que tienen un total de más de 18.700 bitcoins, con un coste de 661 millones y ahora mismo ya se valoran en 1.637. Tenedlo en cuenta porque si Bitcoin baja en los próximos meses también puede afectar algo en parte, pero también en los próximos años y
sube sería una buena noticia. Así que creo que es algo que deberías de tener en cuenta. Y ya antes de enseñaros esos ejemplos de empresas para que veáis el comportamiento que han tenido, creo que es importante hablar de la posición competitiva del negocio. En este caso podríamos llamarlo como el monopolio del espacio. Estamos hablando que en cuanto al lanzamiento orbital reutilizable son los número uno, tienen más de un 80% de esa cuota de masa orbital mundial desde el año 2023 y les ganan con respecto a los rivales como ULA, Ariane 6, Rocket Labs o incluso Blue Origin, que lo conoceréis en este caso de Amazon, de Jeff Bezos. Estamos viendo que en cuanto al internet satelital también son los número uno, aunque sus competidores, en este caso Amazon Kuiper, también están haciendo ya un despliegue inicial, con lo cual hay que echarle un vistazo siempre. En cuanto a defensa, pues son los número uno porque al final se llevan todos los contratos prácticamente de la NASA y del gobierno de Estados Unidos. Y en cuanto a Starships, como veis, va a hacer que el potencial de reducción de coste de lanzamiento sea de 10 a 100 veces con respecto al Falcon 9, que ya era importante, ¿vale? Esto lo empezaremos a ver en el segundo semestre, por así decirlo, de 2026, así que es importante y por lo tanto estamos viendo que la mayor amenaza sería Amazon con Project Kuiper, ¿vale? En este caso ya Amazon tiene 3.236 satélites LEO y 10 billones comprometidos que están empezando ya a lanzarlos desde 2025, y la ventaja competitiva que tiene Kuiper en cuanto a Amazon, por así decirlo, sería el Prime, el Amazon Web Service y los dispositivos Echo, que al final pues le permite como canales de distribución a más de 200 millones de hogares, y sinceramente Starlink pues eso no lo tiene a día de hoy y claro, pues puede ser muy difícil de replicar. Pero bueno, también hay que decir que Starlink lleva más de 5 años de ventaja real, con lo cual pues es algo ya importante. La inercia, no estamos hablando de que partan de cero, ¿vale? Tened en cuenta que ya tienen más de 10.000 satélites operativos, de los cuales el 75 o el 85% se pueden manipular, que eso también es importante, y como veis más de 10 millones ya de clientes con alta retención, que es algo que se valora mucho, y sobre todo también Blue Origin pues estaría compitiendo en el lanzamiento pesado, pero que carece pues de un historial de fiabilidad como ya lo tiene Falcon 9, ¿no? Con un 99%. Y bueno, pues de cara al potencial de futuro, sobre todo nos centraríamos en Starship, en Starlink V3 para mejorar lo que es la velocidad de satélite y hacer acuerdos con T-Mobile, con Deutsche Telekom, compañías telefónicas. Hay Orbital Compute, también creo que es algo bastante importante de llevarnos la inteligencia artificial ahí para utilizar la energía solar y la refrigeración radiativa en el espacio, que creo que es algo muy importante. La Terafab, la empresa que están construyendo de semiconductores para no depender de otros, y luego pues ya las bases de Artemis, la base lunar en Marte, etcétera, etcétera, y sobre todo también Grok con X, que al final pues les está sirviendo muchísimo para entrenar a Grok, y sobre todo también con Colossus, como hemos comentado también a lo largo del vídeo. Y ya por último tener en cuenta esos riesgos clave, que sería pues la pérdida neta que están teniendo de dinero porque la inteligencia artificial pues les está haciendo sangrar, y eso es algo que se tiene que tener en cuenta, sobre todo también esa valoración tan alta. Luego, el resto sería básicamente los competidores y atrasos que puedan tener, incluso regulaciones, pero creo que a día de hoy tampoco son muy importantes. Habrá que fijarnos cuando finalicen esos 2 años que le queda al gobierno en este caso de la administración de Trump, y lo que habría que tener en cuenta es que tiene una dependencia política, más de 20 billones en contratos de gobierno, con lo cual si entran los demócratas habrá que ver si eso se sigue renovando, que es algo importante tener en cuenta. Y ya para finalizar, si nos vamos al Nasdaq, veréis que ahora mismo la situación pues es muy positiva porque hemos tenido una subida exponencial prácticamente en las últimas semanas. Sin embargo, estamos muy lejos de la media de las 50 semanas y sobre todo también de las 200 semanas. Así que hay que tener mucho cuidado porque en cualquier momento puede haber una corrección, como lo ha habido muchas ocasiones a lo largo de todo el historial. Y si nos fijamos, por ejemplo, en empresas como Uber, fijaos que cuando salió tuvo un crecimiento bastante interesante, aunque luego tuvo caídas de muchos meses hasta que hizo un posible suelo, volvió a subir a marcar nuevos máximos y volvimos a hacer doble suelo. A partir de ahí sí que ha tenido un crecimiento importante. Lo podemos apreciar también en las acciones de Robinhood, que como veis tuvo una subida muy importante donde se deshicieron de un montón de acciones y a partir de ahí tuvimos una caída hasta hacer un doble suelo para luego volver a subir. Y lo mismo ocurrió con las acciones de Coinbase, que al final son empresas que se esperaban mucho que cotizaran en bolsa y como veis el patrón suelen tener el mismo, el de hacer una V o una especie de U. A partir
partir de ahí ya pues normalmente se suelen ir a máximos históricos. Espero que te haya gustado el vídeo, te agradecería que dejaras un like, que te suscribieras al canal, que me pongas en los comentarios si vas a invertir en SpaceX, y te dejo por aquí el vídeo con la explicación de cómo funciona eToro, que es el broker que yo estoy utilizando para comprar acciones, sobre todo también porque es muy barato y me permite copiar a inversores profesionales. Y por aquí te dejo las mejores cuentas remuneradas para que todo ese dinero que tienes parado le puedas sacar un rendimiento de hasta un 7% anual. Hasta el próximo vídeo, adiós.